Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 5, programa 165, Visión Global Más Plus. Recordamos la etiqueta de la semana: todo sí por el Esequibo, todo sí por el Esequibo, porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Último segmento, tema de introducción, levantamiento de sanciones. Como estamos ya acostumbrados en la introducción de este segmento, nosotros nos solidarizamos con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para acompañarlo a que siga insistiendo con el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano, con la única intención de derrocar a nuestro presidente, detener la revolución bolivariana, la esperanza de nuestro pueblo de vivir en paz, en democracia, materializada en la independencia, la soberanía, la unidad nacional e integridad de todo en nuestro territorio, en la autodeterminación de nuestro pueblo libre y, por supuesto, rumbo al referéndum del 3 de diciembre para decirle al mundo y refrendar ante el mundo que todos los 30 millones de venezolanos residentes aquí, que nacimos aquí, que vivimos aquí, reclamamos la decisión final en el Acuerdo de Ginebra de 1966 que nos permita ocupar libremente como parte integrante de nuestro territorio soberano la Guayana Esequiba. Dejen ya, señores de Estados Unidos de Norteamérica, de seguir aplicando estas sanciones, de seguir aplicando estas medidas coercitivas unilaterales. Eliminen ya definitivamente el bloqueo. Ustedes necesitan de Venezuela. Ustedes consumen petróleo y se les acabó el petróleo. Ustedes fabricaron la guerra de Ucrania y Rusia y ahora tienen a Europa ahí pagando altos precios por el petróleo y el gas, y ya viene el invierno de nuevo, por responsabilidad de ustedes, de la OTAN y la misma Unión Europea, de pretender que Ucrania hubiese sido apoyada por la OTAN para invadir Rusia y pretender ahí ocupar territorios que son de la República Soberana, Independiente, Libre de Rusia. Y esa crisis que ustedes tienen, la crisis del consumismo, pero sobre todo del consumismo y del derroche y la contaminación de la energía a través de el petróleo, el gas, el carbón, los tiene en verdad desesperados. No basta con flexibilizaciones. Ya nos dieron licencia para Chevron, ya nos dieron licencia para el petróleo, para el gas. Ahí viene una empresa francesa, por ahí viene otra empresa norteamericana, por ahí viene Halliburton, por ahí viene Baker Hughes Corporation, por ahí viene también la Schlumberger, empresas de servicio. Están interesados en el petróleo venezolano, sobre todo en el Lomito, en el Merey, que se encuentra aquí en las profundidades del lago de Maracaibo. Bueno, levanten las sanciones y vamos a negociar con nuestro gobierno, con respeto, con condiciones para nuestros trabajadores, cobren salarios dignos, para que nuestro pueblo en verdad tenga reivindicaciones en los programas sociales y en los servicios públicos, para que PDVSA también se fortalezca. No pueden ser las grandes transnacionales de la energía, del petróleo, del gas, del carbón, las que quieran seguir saqueando y utilizando a nuestras empresas como manejadoras de una materia prima que producimos gracias a la providencia, pero que ustedes también necesitan y consumen. Basta ya de bloqueo, esa es la verdad. Aquí tenemos 132 países de la ONU rechazaron las medidas coercitivas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica contra los países en desarrollo. La mayoría del mundo entiende que son instrumentos de agresión inaceptables en las relaciones internacionales. Vamos a pedir un video con el estelar Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, y volvemos con los comentarios. Ayer, aquí, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, se aprobó una resolución muy importante. La resolución tiene que ver con la condena a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en el desarrollo económico de los pueblos, de los países.
El nombre correcto es medidas coercitivas unilaterales, que son popularmente conocidos como sanciones. Sanciones es un nombre equivocado porque implica que el sancionador tiene alguna autoridad para castigar a otros países que no la tienen. Realmente son abusos, son crímenes contra la humanidad, castigos colectivos totalmente en contra de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Y ayer, 132 países de 193 que tiene las Naciones Unidas, 2/3 de las Naciones Unidas, con 42 abstenciones, 8 votos en contra. Los 8 votos en contra son los que ya conocemos: Estados Unidos, Israel, Ucrania, el Reino Unido, etcétera. Los que estaban acostumbrados al sufrimiento, a provocar sufrimiento al resto de la humanidad, se opusieron, pero 132 países votaron para condenar estas medidas coercitivas y para decirle también al secretario general que actúe, diciéndole a los coordinadores de ONU en cada país. Por ejemplo, en Venezuela, nosotros podemos decirle al coordinador del Sistema de Naciones Unidas que investigue los efectos negativos de estas medidas coercitivas en la población y en el desarrollo económico. En Venezuela, por ejemplo, cuando queremos comprar repuestos para el sistema eléctrico nacional o repuestos para reparar el sistema de distribución de agua público, o cuando queremos comprar equipos para los hospitales, o el avión en Argentina que nos los robaron, son por actos abusivos de países como Estados Unidos que imponen su ley al resto del mundo, que asustan al resto del mundo. Eso se llama extraterritorialidad del derecho norteamericano, que como si fuera un imperio mundial, asusta a todo el mundo para que no nos vendan lo que necesitamos. Ayer, 132 países condenaron ese tipo de acciones y le piden al secretario general que detalle e informe al mundo de los efectos de estas medidas criminales, como en el caso venezolano. O sea, un buen día para nosotros, y nosotros acompañamos a 2/3 de la comunidad internacional en esa lucha por la derogación total de los actos criminales como son las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, excelente exposición de nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. 132 países de la ONU, de 298, un poco más de la tercera parte, está ya solicitando a los imperios del mundo, pero sobre todo al imperio norteamericano, que levante definitivamente ya las sanciones, el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. Muy poco que comentar al respecto porque ya en la introducción hablamos, y el camarada embajador Samuel Moncada está, en verdad, complementando con esa exposición en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, que es necesario, que es definitivo ya que los Estados Unidos de Norteamérica, país hegemón, levante ya las sanciones a Venezuela. Aquí tenemos otra información. Venezuela recibe un contundente respaldo para ser el próximo país que integre el BRIC en pocos meses. Rusia presidirá el bloque el año que viene y se encargará de acelerar el proceso de incorporación de Venezuela. Vamos a este video de análisis geopolítico de Juan José del Castillo de Prensa Alternativa y regresamos con el comentario. En los últimos días, el canciller ruso Sergei Lavrov destacó que su país respalda de manera absoluta el interés de Venezuela de ingresar al bloque del BRICS. Esto tendría lugar en los primeros días del año 2024. Saludamos el interés de Venezuela de unirse a los BRICS a partir del 1 de enero del próximo año. Rusia presidirá este mecanismo de asociación, expresó el diplomático ruso en una conferencia de prensa. Y por supuesto, apoyaremos el deseo de nuestros amigos de cooperar e interactuar activamente con esta alianza, agregó Lavrov al respecto en el marco de una reunión con el cuerpo diplomático venezolano en tierras moscovitas. Estas palabras de la cabeza diplomática rusa fueron confirmadas por su homólogo venezolano, Iván Gil, quien participó del encuentro junto al canciller ruso y dieron la conferencia de prensa de manera conjunta. Para Venezuela es una oportunidad inmejorable para lograr uno de sus principales objetivos, que es la diversificación de su economía, especialmente aquella referida a los productos de carácter agrícola. En el mismo sentido, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, el país sudamericano también podría beneficiarse del fortalecimiento de la industria farmacéutica y la inversión en infraestructura. Por otro lado, su ingreso en el importante bloque podría otorgarle a Caracas un mecanismo seguro para aliviar las sanciones unilaterales de Estados Unidos a través de su integración al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS.
De igual manera, puede evadir cualquier intento de obstrucción por parte de la Casa Blanca a través del sistema de pagos internacionales SWIFT, utilizando mecanismos alternativos, especialmente el instrumento creado por China. En efecto, el Cross Border Interbank Payment System, CIPS, creado por China en 2015, puede ser el mecanismo ideal para generar transacciones sin tener que pedir permiso a las potencias que manejan políticamente el sistema SWIFT. En este sentido, es importante destacar que lo que sucede con Venezuela muestra de manera concreta el interés de los países que integran el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de afianzar su peso internacional. Recordemos que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció en mayo de este año su deseo de integrar el bloque. Los líderes de Brasil y China se mostraron de acuerdo casi de manera inmediata con estos deseos. No pasó ni siquiera un año entre la expresión de deseo de Maduro y la posible concreción de este ingreso, el cual, según Lavrov, será con la plenitud de derechos que poseen los integrantes y aliados que ya conforman el bloque. Bueno, interesante ese comentario, ese análisis de Juan José del Castillo de Prensa Alternativa. Nosotros somos una nación con suficientes atributos, suficientes cualidades, características en tendencia positiva para formar parte de los BRICS. Ya tuvimos el primer intento el pasado agosto cuando se dio la cumbre ahí en Sudáfrica. Bueno, no nos tocó entrar, pero quedó pendiente. En verdad, la situación de nosotros por culpa del bloqueo criminal de los Estados Unidos de Norteamérica nos tiene, por supuesto, la economía un poco colapsada. No podemos exportar nada libremente a los países que quisiéramos porque, bueno, estamos bloqueados, estamos sancionados unilateralmente por los Estados Unidos de Norteamérica, que también otros países aduladores le hacen cola para también sancionarnos y bloquearnos. Bueno, ya el mundo está ahora mismo en otra situación, la guerra ahí, o el bombardeo de Israel a Palestina, la guerra de Ucrania y Rusia, haber terminado la pandemia del COVID-19 hace escasamente un año y medio, trajo como consecuencia que la economía global colapsara y bueno, solo estos países emergentes con estas grandes potencias de la China, Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica y ahora 6 países más que forman parte, eran 5, ahora son 11, bueno, esperamos Venezuela con buen éxito y enmarcados ya en el rumbo de liberarnos definitivamente de las sanciones económicas, seguro. Estaba creo que para el mes de enero del próximo año 2024 que Venezuela iniciaría su escalada para formar parte de los BRICS. En buena hora, en medio de la recuperación económica, que Venezuela forme parte de los BRICS para que esas naciones, grandes potencias hermanas y esas otras naciones emergentes se acompañen y podamos nosotros tener en verdad resultados positivos en un ganar sin asimetría de grandes potencias y países explotados por su riqueza originaria o sus materias primas. Aquí tenemos otra información. ¿Qué pasaría si dolarizan la economía venezolana? ¿Conviene dolarizar Venezuela? Vamos a pedir un video de Oscar Doval, consultor financiero estratégico, director de Rendivalores, y venimos con los comentarios. ¿Qué pasaría si dolarizan la economía venezolana? Básicamente, se destruiría la posibilidad de hacer política monetaria. Los países que en América Latina han dolarizado su economía, como lo son Panamá y el Ecuador, han extinguido su sector secundario de la economía, quiere decir toda la parte de manufactura o transformación de materia prima. ¿Por qué razón? Porque los costos de producción se elevan notablemente en comparación con sus competidores de la región. ¿Conviene dolarizar Venezuela? Mira, la devaluación y la inflación desaparecerían, pero también la industria. Bueno, y tienen respuesta ahí de Doval sobre la dolarización de la economía en Venezuela. No, nosotros aquí, y yo particularmente como un economista egresado de la ilustre Universidad del Zulia, por cierto, no hice ningún comentario al respecto. La Universidad del Zulia va al municipio Almirante Padilla, pronto tendremos una convocatoria
con todos los estudiantes de cualquier edad, bachilleres, los que desertaron, los que no pudieron estudiar. Nosotros como gobierno local y las autoridades de la ilustre Universidad del Zulia vamos a llevar la Universidad del Zulia, Almirante Padilla, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Escuela de Economía, la Escuela de Sociología, la Escuela de Administración y la Escuela de Contaduría Pública. Ahí estarán para que todos los padillenses puedan inscribirse y estudiar desde ahí mismo, desde Iletoa. Bueno, en cuanto a este tema de la dolarización de la economía en Venezuela, sería la catástrofe ya de la economía. Nosotros no lo vamos a permitir. Tomé la Constitución porque recuerdo aquí lo que dice la sección tercera del Sistema Monetario Nacional, artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. En objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. Goodbye, Mr. Dollar. Estás en decadencia. Pronto desaparecerás de la economía mundial y nosotros a estas alturas no vamos a adoptar esa divisa como economía, ni esa ni ninguna otra. Nosotros seguiremos teniendo aquí el Bolívar. ¿Lo vamos a revalorizar? Sí. ¿Cuándo? Pronto, muy pronto. Aquí tenemos también otra noticia similar. Desdolarización de los BRICS versus desdolarización de Milei en Argentina. Rusia y China detectaron que la verdadera fortaleza de Estados Unidos no eran sus armas nucleares ni su economía, sino su omnipotente dólar que ha declinado a nivel comercial, pero que aún domina impávidamente el mundo de las finanzas globales. A contracorriente global, el nuevo presidente argentino Milei ha optado por experimentar con la anacrónica dolarización. Vamos a pedir un video de Alfredo Jalafi, de nuevo, analista político mexicano. Rusia y China detectaron que la verdadera fortaleza de Estados Unidos no eran ni sus armas nucleares ni su economía, sino su omnipotente dólar que ha empezado a declinar a nivel comercial, pero que aún domina impávidamente el mundo de las divisas globales, sobre todo en lo que corresponde a la posesión del 90% de los valores llamados securities. A contracorriente global, el nuevo presidente argentino Milei ha optado por experimentar con la anacrónica dolarización cuando el mundo tiende a la desdolarización promovida por los BRICS. Bueno, ahí está Alfredo Jalafi, quien es un analista político mexicano. La dolarización en la Argentina, ya esos experimentos, ahí tienen a Panamá. Panamá no tiene banco central, depende de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí tienen su moneda, el balboa, pero ahí lo que camina y lo que corre es el dólar. Es una economía totalmente dolarizada. Se perdió la identidad de su moneda originaria y ahí los desequilibrios económicos de los Estados Unidos de Norteamérica, potencia imperial del mundo, por supuesto, afecta en cuanto a escasez, a inflación y a cualquier otra variación macroeconómica, porque dependen de una divisa extranjera, la divisa norteamericana, el dólar. En cuanto a Ecuador, también se puso en práctica la dolarización de la economía y la verdad que los desequilibrios llevaron ahí a ese país a tener consecuencias difíciles de corregir después en el futuro. Lo mismo pudiera pasar ahí en la Argentina, un país que es un gran país, es una gran economía que ha sido en los últimos 30 años manejada de manera eficiente. Ellos no tienen suficiente cantidad de petróleo para el consumo interno, pero son grandes productores de soya, son grandes productores de cereales, tienen grandes extensiones destinadas a la actividad económica agrícola y pecuaria, y con esos rubros económicos, bueno, tienen niveles de crecimiento y desarrollo que en verdad pudieran mejorar, pero no es a través de la dolarización. Los dólares sí son buenos cuando uno va al norte, cuando uno va a Europa, los euros o cualquier otra divisa, pero nosotros en nuestro país
debemos de seguir abogando porque nuestra verdadera moneda sea el bolívar. Así lo dicta el artículo 318 de esta soberana Constitución. Así que no a la dolarización de la economía. Sí es cierto que los securities, los commodities a nivel internacional en las bolsas de valores de Frankfurt, de Nueva York, de Tokio, prevalecen sus cotizaciones en dólares, porque es que el dólar a raíz, una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial en 1945, los Estados Unidos como país que se abroga el triunfo con los aliados, cuando en verdad los verdaderos victoriosos ahí para poder acabar al Reich de Adolf Hitler fueron los rusos, quienes pusieron más de 20 millones de soldados de población civil muerta para poder acabar con esa guerra, pero los aliados de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Unión Europea y otros países se creen el cuento a través de Hollywood y sus grandes películas de que ellos fueron los que tuvieron la victoria sobre Alemania, sobre Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y eso no fue cierto. Pero volviendo al tema, ellos quebraron, rompieron el patrón oro, que era lo que en verdad tenía como afianzada la economía global y las grandes producciones de materia prima y las bolsas de valores, lo sustituyeron para monetizar, para recibir el dinero en oro, como cobrar el esfuerzo que hicieron ellos para participar en la Segunda Guerra Mundial, y crearon desde entonces el patrón dólar. Se crearon ahí en Bretton Woods dos instituciones, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, e hicieron una segunda corrección monetaria en 1971 en el gobierno de Richard Nixon, y terminaron definitivamente fortaleciendo el dólar y obligando a todos los países del mundo de que todas las transacciones de importación, exportación, de que todo lo que reflejara la balanza de pago de cada nación en su cuenta corriente y en su cuenta de capital estuviera respaldada en oro, en dólares, las deudas externas de esos países, las transacciones o las reservas operativas fueran en dólares y no en oro. Hoy día el 85% de la energía que se transa en todo el mundo se hace a través de la divisa norteamericana, pero las economías se están desdolarizando. Ahí está demostrando Rusia su fortaleza con el rublo y exigiendo que sus pagos de sus materias primas de gas, de petróleo y cereales, después del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la OTAN, están cobrando en oro y están tranquilos, felices y contentos. Ahí están también los chinos con su yuan fortalecido, y ahí viene también la moneda BRIC, la moneda digital BRIC, para terminar de eliminar definitivamente, no será un año, 2 años, todas las divisas duras, todas las monedas tienen su ciclo hasta 50 años, bueno, 1945, 2023, ya ha pasado un poco más de 50 años, y la divisa del dólar sigue liderando las transacciones mercantiles, comerciales, la actividad económica global. Pero el capitalismo va en declive y su moneda estrella, el dólar, va en declive, y tarde o temprano la soberanía, la independencia de los países tendrán fortalecidas, por supuesto, sus monedas, sus divisas. Aquí vamos con otra información. Venezuela y Namibia revisan acuerdos de cooperación en diferentes áreas. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el ministro de Empleo de la República de Namibia, Utoni Daniel Nuhoma, con el objetivo de revisar los acuerdos de cooperación entre ambas naciones, en los que destacan educación, cultura, comunicación, petróleo, agricultura, viviendas, igualdad de género y procesos electorales. Como debe ser el intercambio entre las naciones, no puede ser asimétrica ni solo puede ser de materias primas por productos elaborados. Aquí hay una muestra de lo que es un país responsable con un proyecto revolucionario socialista como la República Bolivariana de Venezuela. Miren lo que se está intercambiando aquí con Namibia: educación, cultura, comunicación, agricultura, vivienda,
igualdad de género y procesos electorales, y también petróleo. 20 puntos, vicepresidenta Delcy Rodríguez. Aquí tenemos otra noticia con un país vecino. Venezuela y Trinidad y Tobago evalúan proyectos de cooperación energética. Rodríguez también se reunió con el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young, para evaluar los proyectos conjuntos y fortalecer la cooperación energética entre ambas naciones. Evaluaron los avances de los proyectos de hidrocarburos gaseosos, en especial el proyecto que ejecutan ambas naciones en el campo Dragón, ubicado en aguas venezolanas, donde se producirá gas para beneficio de ambos pueblos y todo el Caribe, proyecto que afianza la cooperación para la seguridad y soberanía energética de la región. Bueno, aquí también está otro tema de integración energética. Ahí nosotros compartimos históricamente muy buenas relaciones con Trinidad y Tobago, inclusive en una época Trinidad y Tobago formó parte de territorio venezolano en ultramar o en el territorio marítimo venezolano. Bueno, las guerras de independencia, los cambios que se hicieron al respecto, dejaron o terminaron de ser de Gran Bretaña. Inclusive de Trinidad y Tobago llegó primero el señor Cristóbal Colón, y de ahí a pocas millas náuticas llegó a Macuro, que es territorio venezolano, y en toda la puntica, que está Macuro, allá en el oriente del país, y ahí cerquitica, menos de 35 millas, está Trinidad y Tobago. Conozco muy bien Trinidad y Tobago, estamos ahí compartiendo todo lo que es la península de Paria, muy difícil ahí, barcos venezolanos, mercantiles, de pasajeros, ferry, barcos de nuestra Marina de Guerra, y también embarcaciones que salen de Trinidad, ahí sobre todo en Chaguarama, San Fernando, del lado nuestro tenemos el delta del Orinoco, tenemos Tucupita ahí, también tenemos Piarco. Entonces, bueno, esas aguas que separan a Trinidad y Tobago, una república independiente también en la década de los 60, casi el mismo año que fue descolonizada la República Cooperativa de Guyana, le tocó también, era parte de Gran Bretaña. Bueno, esas aguas son difíciles de navegar porque en algún momento por el viento, la marea, algún barco trinitario con bandera trinitaria está en aguas nacionales venezolanas, y hay veces hay barcos venezolanos también, civiles o de guerra, militares, que también pudieran estar ahí en aguas de Trinidad y Tobago. Es lo que los marinos llaman la línea imaginaria que delimita naciones cuando sus fronteras son marítimas, lacustres o fluviales inclusive. Bueno, ahí está la cooperación de Venezuela, ahí está el gran proyecto gasífero para que lo aproveche, gas que sale de mar territorial venezolano, para que sea aprovechado conjuntamente en una alianza comercial estratégica, ganar de la República Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela, para explotar el gas y llevarle gas a Trinidad, llevarle gas a países hermanos de Latinoamérica y el Caribe, sobre todo del Caribe, porque ahí al norte de Trinidad y Tobago tenemos Barbados, tenemos ahí otras islas que pertenecen o pertenecieron al imperio inglés, francés y norteamericano. Bueno, en buena hora, sigamos haciendo proyectos y sigamos afianzando nuestra economía, porque el tema de la globalización es asimétrico. Nosotros tenemos que iniciar relaciones comerciales, actividades económicas, primero que todo con nuestros vecinos, fortalecernos con nuestros vecinos, con el Caribe, con Latinoamérica, y después entonces vamos a competir con las grandes potencias como los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Bueno, vamos ahora sí ya al último tema de este segmento número 5, como me encanta mi sección Visión Económica Global. Visión Económica Global. El tema de esta semana, por todo lo que está pasando en el Zulia y todo lo que va a pasar en el Zulia,
les adelanto, el Zulia va a convertirse el próximo año. Ya estamos dando los primeros pasos. Va a convertirse el Zulia en la capital petrolera del mundo. Vuelven las grandes inversiones a lo que yo he llamado la corporación geoeconómica más grande de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. ¿Y por qué? Porque vuelven las inversiones al lago de Maracaibo. Por lo tanto, yo titulé aquí Lago de Maracaibo, Corporación Geoeconómica de América. Vamos a pedir un video y regresamos para comentar ampliamente qué significa la Corporación Geoeconómica, que le dará al Zulia su primer lugar ante el mundo con respecto al petróleo y otros rubros que de ahí podemos explotar y exportar en el marco de la diversificación de la economía, aprovechando por supuesto también la ley del fondo que crea el Fondo de Exportaciones para beneficio y bienestar de todos los emprendedores, todos los empresarios, para que vengan inversiones venezolanas, para que vengan inversiones del extranjero a realizar actividades económicas, pero en un verdadero joint venture, en un verdadero ganar-ganar, en una verdadera alianza comercial que favorezca a los nuestros, a los zulianos, a los venezolanos, y que también favorezca a aquellas personas que vienen desde el exterior a invertir en la Corporación Económica Lago de Maracaibo. Bueno, hay que sumarla también al tema de las zonas económicas especiales. Por eso es necesario que el gobierno regional, los alcaldes, los diputados, los legisladores, los empresarios, los agricultores, todos aquí en el Zulia nos pongamos de acuerdo y en verdad le presentemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, un verdadero proyecto de zona económica especial que se establezca aquí en el Zulia. Yo apuesto por la subregión Guajira, pero no soy egoísta, puede ser en la zona metropolitana Maracaibo, San Francisco, en el eje de Perijao, en el sur del lago, en la costa oriental del lago, donde nosotros ubiquemos esa zona económica especial como un verdadero proyecto que apalanque esta Corporación Geoeconómica Lago de Maracaibo, nosotros seguro vamos a tener ventajas comparativas y competitivas para exportarle al mundo lo que nosotros deseemos de buena calidad e importar lo que nosotros necesitemos. Vamos al video y regresamos con el complemento del contenido de información de este sección Visión Económica Global. Durante el siglo XX, las tres petroleras transnacionales más importantes que operaron en Venezuela fueron la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y las estadounidenses Standard Oil of New Jersey y Gulf Oil Company. Estas empresas establecieron filiales locales en Venezuela y adquirieron diversas concesiones petroleras, lo que les permitió dominar completamente la explotación de los recursos petroleros del país entre 1910 y 1975. La Shell comenzó a operar en Venezuela en 1913, cuando la compañía obtuvo concesiones para la exploración y producción de petróleo en varias áreas del país. En la década de 1920, Shell realizó importantes descubrimientos de petróleo en el lago de Maracaibo, lo que consolidó su presencia. Por otra parte, la Creole Petroleum Corporation, que fundada en 1920 como una subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey, siendo esta última la propietaria del 95% de la Creole Petroleum Corporation, que operó en Venezuela hasta el 31 de diciembre de 1975, cuando sus concesiones expiraron y fueron nacionalizadas por el presidente Carlos Andrés Pérez. La familia Rockefeller era propietaria de la Standard Oil Company, que fue la matriz de varias de las 7 hermanas. Cuando se impuso la ley antimonopolio en Estados Unidos, la Standard Oil fue acusada de prácticas monopolísticas y se dividió artificialmente, derivando en varias compañías supuestamente independientes como la Exxon, anteriormente Standard Oil of New Jersey, la Mobil, anteriormente Standard Oil of New York, la Chevron, anteriormente Standard Oil de California o SoCal, todas formando parte de las 7 hermanas. También se cree que los Rockefeller tenían mayoría accionaria en otras compañías petroleras, pero esto es difícil de determinar debido a la fluidez, opacidad y complejidad del mercado accionario. A través de la Creole, los Rockefeller tenían la explotación petrolera en Venezuela,
que era el principal exportador del petróleo del mundo en 1960, y a través de la SOCAL controlaban la explotación petrolera en Arabia Saudita y Oriente Medio, pero eran ambas empresas derivadas de la Standard Oil, propiedad de los mismos Rockefeller. En 1957, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez quiso diversificar la explotación petrolera en Venezuela, más allá de las empresas de los Rockefeller, y otorgó el bloque de concesiones del sur del lago de Maracaibo, por un valor aproximado de $6.000 millones, a productores petroleros independientes ajenos al control monopolista de las 7 hermanas y la familia Rockefeller. Esto fue determinante para que los Estados Unidos retirase su bendición al gobierno de Pérez Jiménez y buscara nuevos socios políticos en Venezuela. Rómulo Betancourt, que siempre mantuvo una estrecha y preferente relación con la Creole Petroleum, no tuvo mayor dificultad para trabar una alianza con esa transnacional con el propósito de desplazar a Pérez Jiménez y, como lo demostrarían los hechos posteriores, brindar sobradamente sus favores al gran consorcio norteamericano encabezado por David Rockefeller, sucesor de Nelson Rockefeller. Es así como, en Nueva York, Rafael Caldera de Copey, Jovito Villalba de URD y Rómulo Betancourt de ADE firman un pacto en el cual se comprometen con Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, a evitar que el poder en Venezuela caiga en manos de los comunistas, reestablecer la prioridad en la explotación petrolera a las empresas de los Rockefeller y alinear a Venezuela en el eje occidental en contra del Pacto de Varsovia, en el marco de la Guerra Fría. Es así como Marcos Pérez Jiménez es desplazado del poder por una vía negociada en la cual se va del país tranquila y pacíficamente con su familia, se le rinden honores presidenciales a su salida y lleva consigo todas las riquezas acumuladas durante sus gestiones como jefe de Estado en Venezuela por más de 7 años. Muchos años después, la petrolera Chevron, hija de la Standard de los Rockefeller, viene a ser la socia principal del gobierno de Hugo Chávez y, luego de Nicolás Maduro, todo por intermediación del Grupo Cisneros, pero eso ya forma parte de otra historia. Si te ha gustado el video dale me gusta, comenta y comparte. Si estás suscrito al canal. Bueno, necesario seleccionar ese video porque es que el lago de Maracaibo está íntimamente relacionado primero a nuestros pueblos originarios, a la pesca y a todo lo que tiene que ver con la cuenca y la productividad en zonas de tierra por la abundante cantidad de tierra ya con abono natural. Y ese video es necesario porque esta relación que tiene el lago de Maracaibo con el petróleo, que es la acumulación de fósiles que con el tiempo se convirtieron en una materia prima valiosa. Nosotros conocemos que desde 1859 en Pensilvania el señor Drake inicia las operaciones, las actividades petroleras en el Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto se extiende al resto del mundo. Aquí en Venezuela nosotros la iniciamos en 1883 con la explotación y la concesión para la explotación de la primera actividad petrolera allá en la hacienda Alquitrán del señor Ortiz, que consiguió ahí en la superficie brotando ese producto, ese fósil llamado petróleo, y se reunió con un grupo de amigos y bueno, se fueron a los Estados Unidos, trajeron sus equipos y ahí se genera la primera actividad petrolera con la primera concesión de petróleo aquí en Venezuela, un pozo que producía unos 210 barriles diarios, un tipo de petróleo que en esa época se refinó para el querosene y entregó, le dio electricidad a Rubio, a San Antonio, a Ureña y parte de San Cristóbal. Una vez ya entrado el siglo pasado, 1910, llegan aquí los primeros norteamericanos, el señor Ralph, para explorar en todo nuestro territorio donde había petróleo. Ya ellos tenían ya aquí en el oriente del país la explotación de asfalto allá en el estado Anzoátegui. Y en esas exploraciones, por supuesto, se encontraron con los grandes yacimientos de petróleo que teníamos aquí ubicados en la cuenca del lago de Maracaibo. Se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914 y se inicia aquí
la producción industrial de petróleo, revienta lo que conocemos como el Sumaque 1, 1914, bueno, despierte el interés de las grandes transnacionales norteamericanas que tuvimos ahí presentes en el video anterior. Ya Venezuela entonces comienza a ser mirada, su actividad agrícola, éramos primeros exportadores de café del mundo, éramos exportadores de ganado, éramos exportadores de cacao, de pieles y otros rubros agrícolas, pero a partir del reventón del Sumaque 1, bueno, nosotros ya empezamos a ver nuestra economía con otra visión del rentismo petrolero. Se dieron a través del gobierno complaciente Juan Vicente Gómez las primeras concesiones y para el año 1922, 21, 22 tuvimos la explotación, el reventón del Barroso 1 y 2. Bueno, ya ahí definitivamente nosotros le dijimos al mundo, somos un país petrolero, productor, tenemos suficiente productor para abastecer toda la necesidad de petróleo del mundo. Llegamos a ser el primer país productor y exportador de petróleo. En ese mismo tiempo culminaba la Primera Guerra Mundial y se inicia en Venezuela, Rudecindo Oberto, la primera ley de hidrocarburos en Venezuela. Lamentablemente no fue posible ponerla en uso porque definitivamente las grandes transnacionales y el gobierno de Juan Vicente Gómez no se lo permitieron. Después vinieron otras concesionarias, después nosotros llegamos a ser en verdad el país de renta petrolera que somos. Muere Gómez, asume Eleazar López Contreras, después asume Isaías Medina Angarita, se crea también ahí la ley del fiti-fiti, 50%, 50%, el término de la explotación o lo que llamamos nosotros regalías, que le fueron negadas a la República de Venezuela en el año 1922 con el proyecto de Rudecindo Oberto. Bueno, se plantea de nuevo en el gobierno de Isaías Medina Angarita y la historia de Venezuela con la concesión para la explotación de los yacimientos petroleros. Se van 40 años hasta la ley de reversión petrolera del doctor Rafael Cardera y posteriormente vino la nacionalización. Yo voy a tratar estos temas con más amplitud en los próximos programas porque después de la Corporación Geoeconómica al Lago de Maracaibo vamos a ir a la Corporación Geoeconómica Faja Petrolífera Orinoco y después vamos a ir a la Corporación Geoeconómica Arco Minero del Orinoco y después vamos a ir para finalizar el año con la Corporación Geoeconómica Guayana Esequiba. Pero lo que nos toca ahora, hoy día, la tarea es el lago de Maracaibo. Todos los maravinos, todos los zulianos conocemos el lago, conocemos el puente, Maracaibo, Lagunilla, la costa oriental, el sur del lago. Nosotros somos un estado potencia, nosotros aquí en el Zulia tenemos de todo, pero sobre todo conocen o se conoció al mundo o se conoció en el mundo a Venezuela a través del sur y del lago de Maracaibo por la producción del reventón del Sumaque 1, del Sumaque, del Barroso 1 y del Barroso 2, 1914, 1922. Y en verdad sí, somos uno de los yacimientos más grandes de petróleo del mundo, están aquí en el lago de Maracaibo. Por eso el mundo del petróleo va a venir de nuevo a Venezuela a invertir en el lago, porque es que no solamente es que ahí tenemos petróleo, es que tenemos el petróleo de mejor calidad para las grandes refinerías y los grandes consumidores. Es un petróleo liviano con bajo contenido de azufre, fácil de refinar y que por supuesto el consumidor norteamericano, europeo, con las nuevas tecnologías le puede dar rendimientos superiores. Aparte de que el petróleo que nosotros tenemos en el lago de Maracaibo está ahí cerquita. Desde 1922 se iniciaron a perforar pozos petroleros en Cabria, primero en la cuenca, en la parte de tierra firme, y después a 5 metros, 50, 100 metros, y hoy día tenemos, bueno, una cantidad nosotros de taladros y de cabrias ahí en todo, sobre todo en la costa oriental, el del lago, que no solamente ha sido renta petrolera, también ha sido un daño que jamás recuperaremos.
de lo que es el medio ambiente, en todo lo que tiene que ver inclusive con la subsidencia, allá en la costa oriental del lago, en Lagunillas y otros sectores. Ahí en el lago de Maracaibo se inicia esa explotación petrolera desde 1914 y hoy día, aun cuando no estamos en la misma capacidad de producción de los años dorados que tuvo el lago, como 1930, 1940, 1980, pero aún hoy día, aunque las grandes inversiones se fueron para el oriente del país, en la faja petrolífera del Orinoco, nosotros aquí, nuestro lago de Maracaibo, reservas de petróleo, están calculadas más o menos unos 30.000 millones de barriles. Yo leí por ahí en una oportunidad de 70.000 a 80.000 millones. Lo cierto es que también ahí hay explotación de más de 109 años, 1914, 2023. El daño ecológico que se le ha hecho, la contaminación que se le ha hecho al lago, a todas las orillas y a todas las ciudades aledañas, al lago, a nuestra flora, a nuestra fauna, está siendo hoy día, gracias a las políticas ambientales de este gobierno ecosocialista, a través del general en jefe Ernesto Reverol, que con el saneamiento científico, sostenido y sustentable del lago se está llegando no solamente a combatir la contaminación que es industrial, que es residual y que también depende de ciudadanos comunes y corrientes que vierten basura al lago de Maracaibo. Se están restituyendo todas las tuberías, se están tapando todas las averías, todas las fugas que hay en petróleo, en gas, en petroquímica. El lago de Maracaibo pues tiene ese bendito mineral, una vez lo llamaron estiércol del diablo. Bueno, eso ha servido también para que nuestro país en estos 7 o 9 años pudiera haber desarrollado una infraestructura como la que tiene Venezuela, bellísima y útil. Lo que tenemos es que hacerles inversiones y que se pongan al día con las nuevas demandas del país que ha crecido. Pero también tenemos universidades, también hemos tenido educación, también hemos tenido cultura, deporte. ¿Cuántas realidades nosotros tenemos en verdad? Yo no digo que la renta petrolera haya sido mala, no, yo creo que la renta petrolera ha sido mal administrada, ha sido mal utilizada, que definitivamente en Venezuela la economía no se diversificó, vivimos de la renta petrolera, acostumbramos a nuestros empresarios a vivir de la importación de bienes y servicios del exterior, fuimos dependientes o seguimos siendo dependientes en gran medida de una economía portuaria donde lo que existía o se fabricaba o se hacía afuera era más económico traerlo, importarlo con dólares que provenían de la renta petrolera, que en verdad a través de un plan de industrialización del país dieran resultados y pudiéramos diversificar la economía. No bastó las políticas de la Corporación Venezolana de Fomento, no bastó la sustitución de importaciones, no ha bastado ninguna política que gobierno alguno haya hecho desde Juan Vicente Gómez, inclusive ha faltado aquí un poco de atención al tema de esa diversificación que ahora la vemos reflejada en una ley por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Necesario diversificar la economía venezolana, la renta petrolera. Nosotros tendremos que seguir apalancando nuestra actividad económica con la renta petrolera por unos cuantos años más. Vienen grandes inversiones para el Zulia a través de la explotación petrolera. Miren, nosotros que estamos ahí, que vivimos aquí, que estamos en Insular Padilla, estamos viendo cómo ya Boyabén, con la empresa en Migüey privada y con el Instituto Nacional de Canalizaciones ya vienen trayendo el balizaje desde la boya cero hasta el sur del lago y costa oriental del lago. ¿Y por qué? Bueno, para el que tenga ojo que vea, vienen barcos a traer equipos, a traer medicinas, a traer insumos, a traer materias primas, a traer lo que nosotros necesitamos para seguir subsistiendo. Van a llevarse gasolina, querosén, diésel, van a llevarse petróleo, está bien, siempre y cuando nosotros recibamos ventajas económicas especiales para todos nuestros municipios, para el Zulia, para Venezuela, porque aún utilizando las mejores tecnologías de punta, siempre el petróleo es un fósil contaminante y nosotros tenemos que restituir en la arborización, en la limpieza, en el saneamiento del lago, de nuestras costas, de nuestras orillas,
todo lo que la industria petrolera le ha dejado también por las tecnologías en desuso. Nosotros vamos a ir a explotar, por supuesto, ya hay contratos con la Chevron, ya hay contratos con Petroboscan, con PDVSA, viene la Mover francesa, viene también empresas de servicio, y la actividad petrolera en el lago de Maracaibo, en el sur, en la costa oriental del lago. Así que aquí va a florecer y vienen buenos negocios, por lo menos la actividad inmobiliaria. Bueno, siempre vendrán los norteamericanos, los europeos, los expatriados a comprar, a alquilar, a arrendar apartamentos, hoteles, la gastronomía, el textil, el calzado. Aquí todo se irá generando porque va a haber actividad económica petrolera, seguro que sí, y nosotros los zulianos vamos a satisfacer la demanda de esos bienes y servicios. Así que empresarios venezolanos aquí en el Zulia, a los comerciantes, a los distribuidores, a los fabricantes, a los creadores, vienen buenas oportunidades porque la actividad petrolera va a reactivarse aquí en el lago de Maracaibo, y todo el gobernador, todos los concejales, legisladores, diputados del Zulia, todos los alcaldes, oficialistas o no, vamos a abocarnos a que en verdad la inversión sea real, productiva, sustentable, y que definitivamente nosotros recibamos verdaderas ventajas económicas especiales para poder contrarrestar el impacto ambiental y poder invertir también en nuestros municipios, en nuestro pueblo, sobre todo en servicios públicos, agua, transporte, seguridad, carreteras, programas sociales del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin envidia, sin peleas, nosotros pudiéramos ahí llegar a optimizar, a maximizar la eficiencia de los recursos directamente como administradores de territorios locales, y que nuestros pueblos en verdad tengan mayores beneficios. Pero no solamente petróleo y sus derivados, a la petroquímica, la gasolina, el querosén. También el lago de Maracaibo es una autopista lacustre que une al lago de Maracaibo, que une al interior de Venezuela con el Mar Caribe a través del Golfo de Venezuela para ir a Europa, a los Estados Unidos de Norteamérica, a Asia a través del Canal de Panamá. Pero también es un conductor de petróleo para el complejo refinador de Paraguaná, el complejo refinador más grande de Latinoamérica, con capacidad para satisfacer el refinamiento de 600.000 barriles de petróleo que van de aquí por oleoducto desde Maracaibo, atraviesan parte del Zulia y parte del estado Falcón para las refinerías de Amuay y de Punta Cardón. Tenemos también aquí la petroquímica en el complejo petroquímico Ana María Campos, el antiguo Tablazo, ahí en la bahía del Tablazo, frente a Maracaibo. Entonces, explotación de petróleo, ruta lacustre marítima para conectarnos con el resto del mundo, aguas abajo la petroquímica, y vamos a lo que es natural ahí. El lago de Maracaibo también es fuente de riqueza acuícola. Ahí tenemos las especies de acuicultura naturales como la curvina, el bagre, la alisa, el tajalí. Ahí tenemos la producción de la cangreja sur, bien recibida ahí en los mercados de Europa, de Asia, de los mismos estados de Norteamérica. Tenemos la cría del camarón. Los camarones, en su nombre científico no lo recuerdo ahorita, pero uno son los camarones más apetecidos del mundo. Pero en toda la cuenca, no solamente ahí lo que encontramos en el lago, sino que todo el territorio del Zulia es una potencia para la agricultura. Ahí tenemos grandes producciones de plátano, de topocho, de cambur, de guineo, de coco, de uvas. ¿Qué más tenemos, señor? Aquí tenemos tantas cosas que, bueno, la palma aceitera, pero también en el Zulia tenemos carbón. Podemos seguir explotando el carbón de manera sostenida, sustentable, aunque sabemos que el carbón, por supuesto, es tan contaminante o más contaminante que el mismo petróleo. Pero bueno, aquí lo que le quería decir a las personas que nos ven por nuestras redes, por televisión, que nos van a escuchar por Radio Nacional de Venezuela, es que ha llegado la oportunidad de la nueva era, la nueva época de oro para el Zulia, los zulianos y el occidente del país, porque vuelve la actividad petrolera con todos los hierros aquí al lago de Maracaibo. Estamos saneando el lago para iniciar un proceso de reactivación
de los taladros, de los muelles, de los servicios, de todo el negocio inmobiliario, los restaurantes, la gastronomía, la textilería, la venta, volver a tener aquí en Maracaibo la cosmopolita de la oferta de bienes y servicios que va a demandar la actividad económica petrolera y todas esas actividades económicas conexas como la pesca, ya lo dije, de la cangreja, del camarón, de las especies de escamas, pero también la cría de búfalo, mayoritariamente allá en el sur del lago, conocida como la despensa alimenticia de Venezuela. Allí en el sur del lago nosotros tenemos, miren, plátano, tenemos cacao, tenemos café, inclusive en la sierra de Perijá tenemos puertos para conectar al norte de Santander con Venezuela, que era la antigua ruta del café y del cacao hacia América, Europa, Asia, etcétera. Entonces todas las bondades del lago de Maracaibo, todas las bondades de la cuenca del lago, todas las bondades productivas reales del Zulia, nosotros tenemos que aprovecharla en la nueva era petrolera, en la nueva era de oro para el Zulia y los zulianos, porque la actividad petrolera sostenida, sustentable y toda la actividad agrícola y pecuaria va a reactivarse en el Zulia, porque nosotros seguimos y tenemos que seguir siendo el apalancamiento económico de toda la actividad de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Toda esta corporación geoeconómica llamada Lago Maracaibo, tenemos que por supuesto apalancarla con esta constitución y sus leyes, con la ley orgánica de zonas económicas especiales para traer la zona económica especial del Zulia, necesario para el Zulia, los zulianos, por eso pedido al señor presidente de la República y seguir nosotros en verdad siendo la región con mayor potencia productiva de bienes, servicios, de petróleos y productos agrícolas y pecuarios, alimentos para nosotros los zulianos y por supuesto para todos los venezolanos y tener los excedentes de exportación como siempre para traer divisas. En esa estamos nosotros. Canal de navegación nos proyecta al Golfo, Mar Caribe, Océano Atlántico y nos terminamos uniendo a la franja y ruta de la seda que va a reventar por allá por la isla de Antigua. Bueno, todo eso, autopista, petróleo, alimentos, acuicultura, agroquímica, gas, petroquímica, belleza, turismo, paisaje, nos los brinda el lago Maracaibo, así que todos a cuidar el lago, todos a querer el lago y todos aquí en el Zulia pendiente porque en verdad vienen inversiones para el Zulia gracias al proyecto económico del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que han encomendado al ministro general en jefe, Néstor Reverol, y todos los alcaldes, gobernadores, legisladores, todos atentos para que las inversiones vengan y la economía se diversifique y dejemos nosotros de ser solamente una nación o una economía rentista petrolera. Bueno, termino ya esta parte, vamos a saludar a las personas aquí y nos despedimos del programa. Jesús Villalobos, saludo. Marco Chacín, saludo. David Ramón, saludo. Danilo Araujo, saludo. Valeria 08, saludos. Edwin Espina, saludos, alcalde. Noralí Educación, saludos, excelente programa. Gracie Díaz, saludos al mejor programa del Zulia. Gracias, Gracie. Marlon Díaz, saludos, 2 años de éxito para todos, hermanos. Hugo José, saludos. Higinio Espina, saludos. Fillate, saludos. Lexi Luis, saludos. Héctor Urdaneta, saludos. Bueno, los quiero mucho. Vamos a ya terminar el programa con un video y nos vemos el próximo lunes con Visión Global Más Plus, programa 166. Que la bendición de Jesús de Nazaret sea para todos ustedes. Gracias. La teología de la liberación busca analizar la fe desde la perspectiva de los pobres y marginados, abogando por la liberación de la opresión económica, social y política. Su fundamento se basa en la idea de que la enseñanza de Jesucristo está intrínsecamente relacionada con la justicia social y la liberación de los oprimidos. Promueve una lectura crítica de la Biblia que enfatiza la preocupación por los pobres y la lucha por la igualdad y la dignidad humana. Busca activamente transformar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la pobreza y la opresión, abogando por cambios radicales en la sociedad.
Visión Global Más Plus fue presentado por Alcaldía Bolivariana del municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, CDBAPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.